Hola, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Gunter Koch y soy docente de la carrera de animación y coordinador de la misma en la sede de Viña del Mar. Hoy tengo el agrado y la suerte de presentar al invitado para el área de animación dentro de este TECNE, Joaquín Núñez, quien es artista 3D con especialidad en look dev e iluminación. Actualmente, él trabaja en el prestigioso estudio de Belief. Joaquín nos expondrá cómo ha desarrollado su carrera en esta área y también nos contará cómo trabaja el texturizado y el shading surface. También nos mostrará qué es el grooming, que es parte del arte para el desarrollo de pelo y dinámicas. Les recuerdo que esta charla tiene una duración de 40 minutos y que mientras se esté realizando pueden utilizar la sección de preguntas para que al final Joaquín pueda responderlas. No se olviden que después de esta charla se les solicitará responder la encuesta que se pondrá en el chat. Bueno, sin darle más vueltas, dejo con ustedes la presentación de Joaquín Núñez. Joaquín Núñez, de estudiante a artista de look dev. TECNE, contenidos que transforman. Joaquín Núñez es artista 3D con especialidad en look development e iluminación. Actualmente trabaja en el prestigioso estudio Belief. Es titulado de la primera generación de animación digital de Duoc UC, donde aprendió sus primeras armas en animación de proyectos en 2D y 3D. Después de titularse, pudo trabajar en todas las fases del proceso en 3D, lo que le ayudó a tener un mejor entendimiento del workflow y a la vez encontrar lo que más le gusta hacer. Hoy en día, trabaja en múltiples proyectos para clientes nacionales e internacionales. Joaquín Núñez, de estudiante a artista de look dev. TECNE, contenidos que transforman. Joaquín. Estamos, ¿no? Sí, tremenda presentación, compadre. Muchas gracias. Después de eso tenéis que pura hacerla. Bienvenido, dale, son todos tuyos, cuéntanos. Ya, entonces partimos. Buenas tardes ya. Como ya me habían presentado, mi nombre es Joaquín y les voy a empezar a compartir pantalla al tiro. Denme un segundito y me avisan si es que se... Me dice que alguien está compartiendo, no sé si es que puedo... Como... Me dice que usted no puede iniciar la función de compartir. Ahora sí, Joaquín. Ya. Vaca. Perfecto. Ya me avisan si es que se está viendo ahí, como para empezar la... Sí, ya, se está viendo. Estamos entonces. Ya, buenas tardes, como les decía. Mi nombre es Joaquín. La charla igual es de estudiante artista look dev, pseudo subtítulo, que es un artista look dev que en verdad encasilla mejor de qué se va a tratar un poco la charla, que básicamente es entre ejemplos y cosas y cómo explicarles conceptos sobre qué es lo que es mi trabajo, que en este caso es look dev. Nuevamente, mi nombre es Joaquín, tengo 30 años. Como decía en la presentación, soy de la primera generación de animación digital en San Carlos de Apoquindo. Experiencia, como decía, he trabajado tanto en proyectos 2D como 3D. Me empecé a especializar después de, como al finales de la carrera ya, después de mi práctica solamente en proyectos 3D. Y como decía, actualmente trabajo como artista de texturizado, grooming, shading e iluminación en Belief.
ahí les voy a empezar a explicar como cada parte como más específicamente. Y les voy a dejar el videito con mi reel, con los trabajos que he estado haciendo. Me avisan si es que se ve bien. Va bien. Joaquín, quizás se te Sí. olvidó activar el audio. Yeah. Dame un segundito. Y la optimización para video también. Yo te recomiendo dejar de compartir Sí, y voy a... compartir. Ahí está. Ahora debería funcionar. ¿Ahí sí? Ups. Creo que se paró. Denme un segundo. Se estaba viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es LookDev? Básicamente, como en pocas palabras, como lo podría explicar, es el desarrollo como del look en general de personajes y, como dice, escenarios y props. ¿Qué quiere decir esto? Un poco como, junto con el departamento de arte, se empieza a desarrollar el cómo se va a ver la pieza final, partiendo por desde, no sé, como los elementos que van a llevar en el entorno, los personajes, qué tipo de ropa van a llevar, qué tipo de estilo vamos a elegir, colores y todo ese tipo de cosas que se empiezan a ir buscando de a poco. Una cosa como más conceptual es que LookDev como sí no es una sola cosa, sino que es más una especie como de proceso, se podría decir. LookDev viene de la palabra Look Development y, como les decía, incluye, no sé, desde texturizado, shading, que es crear como los materiales, grooming, que es básicamente hacer los peinados o cualquier cosa que lleve como pelo o cosas así. Y todo eso en conjunto, que de repente se empieza a ligar un poco con la parte de iluminación, sería como lo que encapsula la etapa de look development o look dev. Entonces, como recalcar que no es una cosa en particular, sino que es un conjunto de procesos, se podría decir. Y un poco como decía, está en una estrecha relación con diseño, modelado e iluminación. Más adelante voy a explicar un poco mejor cómo es esta especie de relación, un poco más con ejemplos, pero básicamente se trata de que nosotros recibimos, no sé, concept art y diferentes tipos de direcciones desde director y arte para empezar a desarrollar como el look general, como de la pieza. Quería dejarle algunos ejemplos como de qué es lo que vendría a ser un poco
el trabajo de look dev de unos, ¿cómo se llama?, artistas que se ven en ArtStation y en distintos lados. Y un poco también para dejarles como un ejemplo de que no tiene que ver tanto como si es que las cosas son realistas o son estilizadas en este caso. Puse un ejemplo de ambos, que igual esa es la idea dentro del trabajo de look dev, que es como empezar a buscar este tipo de cosas, como cuál va a ser el estilo, hay que hacer algo más realista, hay que hacer algo más cartoon. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar. Y ahora les voy a mostrar un poco unos trabajos que son los que tengo en estos momentos como en mis redes. Que uno es se llama Arkeld, creo que es, que el modelo le hizo Juan Carlos Lamuña. Ahí dejé arriba cómo lo pueden buscar en Instagram y en ArtStation. El modelo de este personaje y hicimos como una especie de colaboración en donde yo le hice look dev y un poco quería mostrar como qué es lo que se hace cuando uno hace el look dev. Y básicamente es como empezar a mostrarle lo que yo hice sobre el trabajo de JC, que es básicamente, no sé, hacer pelo como fibra, como algunos materiales los cambiamos, como básicamente es como mejorar materialidades, como iluminación y cosas así. Ahí dejo otro detalle. Y también les iba a mostrar otro trabajito que tenía de un monito que había hecho hace un tiempo. Como, básicamente es esto, como empezar a trabajar materialidades, qué estilo va a tener la materialidad. Entonces, ¿qué se espera de un artista look dev? ¿O qué es lo que un artista de look dev debiera como de tener o ir aprendiendo? Sería un entendimiento del workflow 3D, o sea, sirve mucho entender cómo, en qué parte está tu trabajo, con quiénes se comunica. Como eso es la parte del workflow, que básicamente el workflow se traduciría como a la línea de trabajo, como qué viene antes, qué va después, qué cosas tengo que hacer yo para que, no sé, en este caso el departamento de iluminación no tenga problemas y todo funcione bien. En cuanto a software, lo dejé con un asterisco porque, por ejemplo, en Believe nosotros trabajamos con Cinema 4D, 4D y Maya. Es como hacemos trabajos en ambos software. El software primordial de texturizado que ocupamos es Substance Painter y trabajamos con el render que es Redshift. Ahora, ¿por qué lo puse en asterisco, como decía? Porque igual es un trabajo que depende, el software es importante hasta cierto punto, o sea, uno tiene que saber cómo que su trabajo se puede ver reflejado independiente del software que esté ocupando. Y ahí un poco me voy a saltar como al punto de versatilidad que tienen un poco que ver con el tema de software, como de ser versátil. Recuerdo que cuando yo entré a trabajar a Billy, por ejemplo, no sabía ocupar Cinema y entré a trabajar en un proyecto en Cinema y más allá de estar un tiempo como adaptándose a encontrar las cosas, como dónde están las mismas cosas que uno hace en otro programa, en verdad el trabajo uno lo sabe hacer y se puede adaptar. Entonces, por eso como que preferiría unir esas dos cosas. Ahora, otro punto súper importante es aprender a tener una buena interpretación del concept y referencias de estilo, como dice, por el tema de que nosotros como artistas look dev somos encargados de que el trabajo que hacemos represente lo mejor posible a la idea que tiene el cliente en este caso, o el director, que podamos hacer una buena reinterpretación de los diseños que a nosotros nos pasaron, siempre mejorando, en el mejor de los casos, interpretando lo mejor posible que se pueda, como para que quede como plasmada la misma idea que venía desde la parte de arte. Y aparte es una buena interpretación y entendimiento de los materiales, que eso es como súper crucial, yo creo, como de la pega en sí, de look dev, como empezar a entender y estudiar
cómo funcionan los materiales, cómo reaccionan ciertos materiales con otros. Por ejemplo, si es que una tela se moja, es como, no es solamente que esté más brillante. De hecho, como entender esas interacciones es súper, súper importante, como una especie de conocimiento que no tiene nada que ver como con el software en sí. Y puse el problem solving, que es como la frase gringa de ser bueno en cuanto a resolver problemas que van saliendo en el camino. O sea, muchas veces nosotros nos sirve mucho, por ejemplo, saber sobre modelado, cosa de que si nos llega algo de modelado que nosotros sabemos que puede causar algún problema en render, avisar de ese tipo de cosas, es como adelantarnos a problemas que podrían haber en iluminación. Como todo ese tipo de cosas sirve mucho, por eso es importante igual como conocer más allá del área que uno nomás le compete, que en este caso sería como texturizado y shading. Ahora les voy a explicar súper cortito cómo sería el workflow o la línea de trabajo que hacemos en Believe, que como les había comentado, todo parte en el concept en el departamento de arte. Se empieza a hacer ¿cómo se llaman? Los storyboards, se empiezan a hacer los concepts de los personajes, todo eso pasa después a modelado, donde ellos también tienen como empiezan a conversar, empiezan a mejorar y hacer los cambios, y después pasa a look dev. Voy a hacer el punto en que estoy omitiendo muchas partes que van entre medio, por ejemplo, rigging y cosas así, para que se entienda como dentro de dónde está la parte de look dev. En look dev nosotros nos encargaríamos de hacer las UVs, el texturizado, el shading y el grooming. Después les voy a explicar con ejemplos más claros cómo es eso. Y después de nosotros de look dev, como ya les había comentado, pasa a la parte de iluminación. Y ahí es donde también estas áreas en particular no es algo tan lineal como lo puse, sino que es algo que siempre está como retroalimentándose, se podría decir. Siempre hay cambios de concept, siempre hay cambios de modelado. Entonces hay veces que es como estamos texturizando algo y hay que volver a texturizar porque, no sé, se cambió el peinado, se cambió la polera, la textura de la polera y cosas así. En iluminación lo mismo. Y les voy a mostrar ahora un poco como el concepto de el personaje que les voy a mostrar hoy día, que es Lorena, de un comercial de Avidia Bank, que es un banco de Estados Unidos. Esta es una de las muestras que tuvimos porque hubieron más iteraciones de cómo era la idea del personaje. Y de hecho les voy a mostrar como el personaje final que nosotros tuvimos y después del comercial, pero se van a dar cuenta que igual hay ciertas cosas que cambiaron y eso también es un poco hablando de esta iteración que les comentaba, como de cliente de repente quiere probar otras cosas, al final todo va como en pos de que la pieza final sea lo que el cliente quiere. Y les voy a mostrar cómo quedaría después el personaje de pasar por look dev. Poner de nuevo. Y eso como sería en cuanto a conceptos. Ahora quería mostrarles como más los ejemplos prácticos de cómo sería este trabajito. Dame un segundito que me voy a... Se me perdieron las tabs. Ahí sí. Ahí sí. Les voy a mostrar primero unos videos y después quiero pasar como a mostrarles más en práctico, mostrándole como el programa en sí en tiempo real, por temas como más de optimización y que se me puede caer malla y voy a tener como 5 programas abiertos, así que hay una parte que preferí dejarla como en video. Entonces, primero,
Nosotros recibimos el personaje desde el departamento de modelado, más o menos como lo están viendo acá. Nos llega el personaje en gris, como no siempre llega en el estado en el que estaba mostrando en este momento, como les comentaba, porque hay veces que, en este caso, en este personaje en particular, las zapatillas, por ejemplo, dieron harta vuelta, no sabían qué tipo de zapatillas querían que llevara o qué tipo de zapatos. De repente se hacen ajustes y cosas así, los brazaletes y ese tipo de cosas. Recuerdo que se hicieron aparte en este caso en particular. Cuando nos llega ya el personaje, nosotros empezamos a hacer lo que ahí estoy mostrando, que son las Vs, que es básicamente agarrar el personaje y cortarlo para que funcione en 2D, para poder pintar las texturas después. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona eso, porque al principio es un poco abstracto el pensar en cómo las V, pero es como una etapa necesaria como para el texturizado. Entonces, es básicamente eso, uno hace ciertos cortes y básicamente como que abre el personaje en plano para que después se pueda pintar. Y eso se hace por todos los elementos del personaje, o sea, ropa, todo lo que requiera una textura. Y lo otro que hacemos también en esta etapa como más temprana que nos llega desde modelado, es generar los scalp, que se llaman, que básicamente nosotros sacamos desde el, lo voy a parar aquí un poquito, sacamos desde el personaje como del modelo, como pedazos se podría decir de la cara en este caso, o lo que requiera pelo, que podría ser otro personaje. En este es la cabellera, las cejas y las pestañas. Es la misma geometría del personaje, pero es como, la dejé al lado en este caso como para que se notara, pero esto va como montado encima. Como les decía, es como un poco para que sirva de base en donde va a ir el pelo. Y ahora les voy a mostrar la otra etapa, que sería la etapa ya de texturizado. Que es como, en este caso voy a partir por el zapato, la zapatilla que hicimos al personaje. Este es Substance Painter, aquí como ya se entiende que nosotros pasamos por hacer las UV y ahora empezamos la parte de texturizado y ahí empiezo a mostrar un poco como las distintas partes, que serían como las diferencias de colores, cómo van puestos los materiales. Y más que nada eso, o sea, en esta parte nosotros tenemos como una primera versión de cómo se irían a ver los materiales después en el comercial final, pero esta es la parte de texturizado. Aquí ojalá se empiece a entender que esto es lo que me refería como cuando uno necesita hacer las UVs. Esto es lo que el programa en realidad está entendiendo, la parte derecha, que es como está abierta el modelo en 3D. Entonces, cuando uno empieza a pintar, que ahí voy a hacer el ejemplo, cuando uno empieza a pintar como encima de este objeto 3D, en verdad lo que está interpretando el programa es que está pintando en la parte 2D, nada más que la interpretación se hace ya en el modelo encima. Aquí voy a adelantar un poquito y ahí como mostrarles un poco cómo funcionan los materiales. Como básicamente nosotros podemos empezar a probar distintas materialidades según lo que nos vayan pidiendo, como si es que es cuero, si es que es, no sé, en ese caso, algo más metálico, una fibra de carbono, si es que diera el caso. Pero en esta parte nosotros nos dedicamos como a texturizado y a una primera fase como de materiales. Ahora me voy a pasar al siguiente video como para mostrarles un poco cómo funciona en el personaje en sí. Como pueden ver igual aquí, el personaje le faltan ciertas partes y eso es por lo que les explicaba antes, que es como un poco, hay piezas que se van llegando después o todavía están en revisión, entonces nosotros empezamos a trabajar como con lo que tenemos más final mientras esperamos las otras partes.
pero aquí les voy a poder mostrar un poco cómo la descomposición, se podría decir, de cómo pinté la cara. Que, o sea, aquí, por ejemplo, está desde los poros que lleva el personaje, como un poco como el brillo de la cara, como todo ese tipo de cositas, y como un detalle más claro de cómo sería el poro. Igual generalmente tratamos de trabajarlo con los chiquillos a este nivel. No siempre vamos a tener un primer plano en donde realmente se le vean los poros al personaje, pero siempre trabajamos un poco a que si es que el cliente o el director requiere tener un poco un plano en detalle, tenemos como los personajes preparados para que eso pueda ser así, porque hay veces que se tiene un animatic como ya un poco como aprobado, pero hay veces que nos piden como, ya mira, esto tiene que estar más cerca, y la idea es que los assets en este caso, que serían como los personajes y los props, tengan la calidad suficiente como para poder hacer ese tipo de cosas. Ahí estoy un poco mostrando cómo es la pintura de la cara, como distintos tipos de colores que lleva la cara, que de repente son súper sutiles y no se alcanzan a ver, pero es un poco un conjunto como suena reiterativo, pero de capas que llevan al resultado final, como diferencias de colores, detallitos, como los poros que de repente como que hacen una pequeña diferencia. Y si se pueden fijar en este personaje en particular, nuevamente como al que hay cosas que cambian en el proceso, tenía un piercing en la nariz que al final no lo llevó en el comercial final. Pero eso. Y también hay otro tipo de cositas, por ejemplo en la ropa, que hay detalles que son súper como que no van en la parte de modelado, que es como esa etiqueta que estoy mostrando ahí, que eso no es modelado, sino que se puede hacer como una especie de relieve desde texturizado. Entonces son como el tipo de detalles que uno va agregando como a los personajes y a las piezas que nos van llegando. Como ahí también voy a mostrar cómo se ve sin tela, los diferentes tipos de tela, como más abajo están las arrugas, que eso también no es algo de modelado, sino que parte viene de modelado y otro nosotros como le damos un poco más de detalle, y las costuritas y cosas así. Entonces, más que nada eso, o sea, hay ciertas cosas que nosotros hacemos aquí en este programa, hay otras que las hacemos después en Maya en este caso, pero eso en verdad, como tratar de que el personaje quede lo mejor posible, como detallitos de las uñas y cosas así. Y esto sería como la parte de texturizado, un poco recapitulando, es como llegar desde modelado, hacemos la V, pasamos acá a la parte de texturizado, que esto sería solo texturizado, y ahora les quería mostrar un poco la parte de grooming, que si bien en este personaje no tengo no tenía el archivo como donde se ven las guías realmente como peiné al personaje, sí se alcanza a ver un poco cómo es la previsualización antes de que nosotros hagamos los materiales y todo ese tipo de cosas, cómo se vería dentro del programa el pelo antes del otro proceso, que es como un material por defecto que tiene, que es como más de previsualización. Pero eso, más que nada mostrarles un poco cómo se ve el peinado, como de que hacemos las pestañitas. En este personaje en particular, el personaje tenía como súper gruesas las cejas, así que también estuvo como muy entretenido en ese sentido. Y eso en verdad. Y también entender que grooming, que es la parte como de hacer peinados, no solamente son peinados, sino que también es todo lo que requiera fibras, que es como, aquí voy a mostrar un ejemplo un poco de cómo el grooming también ayuda en la materialidad de un objeto en particular. Porque si bien este personaje, por ejemplo, la blusa que tiene es como súper delgadita, uno como con herramientas de grooming también puede crear como distintos, como enfatizar
algunos materiales. En este caso, aquí voy a mostrar un poco cómo sería hacer algo que, no sé, más de lana podría ser, o algo un poquito más como peludito, que es un ejemplo súper simple y básico, pero es como para mostrar un poco cómo podría ser. Que genera el pelito, ahí es como empiezo a ajustar la escala del pelo, empiezo a mostrar también cómo ajustar el grosor del pelo, y después uno ya empieza a meter deformadores, que se les llaman, que en este caso es un ruido, y ya empieza a doblar un poco la fibra de pelo y empieza a generar esa sensación de que es como una pelucita. Entonces, es como eso, en verdad. O sea, entender que en la etapa de grooming no es necesariamente como una etapa de solo peinado, sino que también es como generar este tipo de materialidades en el personaje. Y este ejemplo creo que llega hasta esto. Y eso es la parte como de ejemplos en video. Ahora, quería mostrarles el personaje como ya en la etapa de look dev en vivo. Esperemos que todo esto resulte bien y no se me caiga Maya. Ya había hecho unas pruebitas. Pero un poco el personaje ya vuelve a Maya. Les voy a mostrar acá, ya está con el pelito. Está todo. Y nosotros acá ya empezamos la creación de shaders. Esta sería como la etapa de shading, se podría decir. Que si yo tomo la piel del personaje, por ejemplo, aquí yo puedo ver cómo está descompuesto el material de la piel, que en este caso es la piel del personaje y tiene conectadas todas las texturas que vienen que exportamos desde Substance Painter, de la parte texturizada. Y además tenemos un gloss que en este caso lo dejamos como para ajustarle el brillo de los labios, como el brillo en sí. Y todo esto se mezcla en un shader. También estaría como por mostrarle el material de la blusa, que este es un poco más simple el material, pero básicamente acá están todos los parámetros que se necesitaría, que nosotros ocupamos Redshift. Como para armar el shader, es como podemos ajustar cómo reacciona el brillo, como el color, qué tanto translucencia puede tener el material. Y generalmente nuestras escenas de look dev se ven, un segundito que está guardando, se ven más o menos así. Varían las escenas porque dependiendo de los personajes, del artista, pero son algo así, que básicamente es como un fondito, como de fotografía, y empezamos a poner unas luces simples como para empezar a testear los materiales. Y ahora les voy a mostrar cómo se iría viendo ya en render, que acá había hecho una prueba. Y esto igual lo quería hacer un poco en vivo como para que se vea como el tiempo que toma cuando ya estamos como en esta etapa como más de look dev / viendo los renders. Que es un poco, esto es el IPR que se llama, que es como el render interactivo. Es como así se va resolviendo. Como no es algo inmediato, no es en tiempo real. Entonces, nosotros manejamos casi siempre una cámara para el cuerpo y una cámara para la cara, en donde no tenemos que estarnos moviendo tanto, a pesar de que ahora me voy a salir un poquito y les voy a empezar a mostrar unos detallitos como para que se vean mejor. Pero es un poco así este trabajo, o sea, nada es inmediato, es como hay que estar haciendo como ese tipo de cambios y muchas veces tenemos que esperar para que se empiecen a ver esos cambios, por ejemplo. Hay una parte que no mencioné, que por ejemplo los ojos los texturizamos aparte porque casi siempre tenemos como texturas de ojos en particular. Miren, les voy a mostrar un poco también como a lo que me refería con el brillo de los labios, que hay veces que lo tenemos separado porque, por ejemplo, voy a cortar solamente la parte de los labios.
Y yo acá puedo decir que los labios estén como más mate y que no tengan como tanto reflejo, o puedo decirles que sean muy reflectantes y ahí se empiezan a ver como más brillosos, como si tuviera más brillo en el labio, como algún tipo de pintura o algo así. Entonces, aquí. Pero eso, o sea, se pueden empezar a ver detalles ya como la materialidad de las joyas que tenía, que esto es más como una especie de piedra jade con ¿cómo se llama? Con un metal, que no sé si sería como oro o algo así. Como les decía, igual nosotros con los chiquillos, en verdad los artistas de Believe, que son muy bacanes los chiquillos, es como tratamos de trabajar a este nivel de detalle, como que se vea un poco el cómo están las costuras, porque muchas veces nos pasa que al final no se terminan viendo en el comercial, pero las veces que podemos como hacer que se vea igual es rico, como, y es parte un poco de tu pega y lo que nos gusta de esto, como ir viendo ese tipo de detalles. Y ahí un poco mostrarles cómo funciona el parchecito que había mostrado. Pero eso más que nada, o sea, esto al menos en un personaje. ¿Cómo funcionaría un personaje? Nosotros también, como les había mencionado un poco antes, trabajamos con los props. Voy a mostrarles un poco la escena, que esta escena es súper pesada, así que disculpen si es que no llega a funcionar la parte de render, pero de este comercial les quería mostrar cómo sería un set en particular. Entonces, todos estos elementos pasan por nosotros, por texturizado. Hay ciertas cosas que se repiten, hay que saber también cómo saber optimizar, como qué cosas podemos ir reutilizando, porque si texturizáramos cada elemento es como nos quedaríamos un poco cortos de memoria y los renders serían eternos. Pero el comercial que de ahí se los voy a mostrar después de esto sería el set básicamente. A veces tenemos como elementos como de otros edificios fuera, como para trabajar otros planos que se ven, pero es esto, o sea, como los vibrecitos podrían estar, y ahora les voy a mostrar un poquito cómo se vería en render. Que esto se va a demorar, así que esperemos que no pase nada malo. Voy a aprovechar de curar este. Y hasta igual quería mostrarles esto como lo que se demora en empezar a recién como previsualizar. Pero eso, o sea, este es el set de este comercial en particular. Se pueden ver todos los elementos, como sillitas y cosas así. Y todo esto en verdad es como el trabajo de Lookdev, o sea, tomar cada elemento, que los materiales se distingan entre sí, el cuero es cuero, la madera es madera, nada que quede como un poco a interpretación, o sea, tiene que ser como súper arcaico, y como les decía, también depende del estilo. En este caso es una especie más de estilizado, no realista, pero como con ciertas cosas de realismo. Pero eso, a ver si es que me puedo mover un poquito como para que vean lo lento que se mueve. Ahí. Y eso, o sea, estas partes las trabajamos, como les decía, como con una luz más neutra, cosa de saber cómo están interactuando los materiales como un poco más entre sí. Y para terminar esta parte, les voy a mostrar cómo es el comercial final. Anyways, thanks guys for the super fast loan last week. It was a huge help. Anytime, Lorena. We love helping local businesses. Here, on me.
Oh, no. Wow. Max, don't be such a... A what, Oliver? Don't be such a what? Nope, nothing. Don't be such a trendsetter? A visionary? An inspiration? I won't get mad. Just tell Ciao, me what guys. you were going to do. A video bank. Honest to goodness. No sé si se vio ese videito. Sí, perfecto. Perfecto. Eso sería, o sea, y para cerrar, como les dejo mi link a mis redes sociales y más que nada como cerrar un poco como espero que les haya servido a las personas que no sabían como de qué es lo que es LookDev, un poco mostrarle una especie de making of de cómo funcionan las cosas, como de que LookDev es un proceso en verdad que acapara muchos otros procesos más chiquititos. Y nada, los chiquillos que están estudiando, como sobre todo que entiendan que hay muchas cosas que requieren como estudios fuera de lo que uno aprende en la universidad, que es un poco como tratar de ser más autodidacta. La mayoría de los que nosotros en estos momentos estamos trabajando en Believe, no todos estudiamos necesariamente animación digital, pero la mayoría somos súper autodidactas de ver tutoriales, de estarnos compartiendo como truquitos, cositas, ¿cachai? Entonces, eso, o sea, ocupen, como tratar de ocupar los tiempos libres para estar siempre aprendiendo, porque igual esta industria cambia todos los días, todos los años, hay que estarse como actualizando y eso en verdad, como harto ánimo, porque un poco yo no necesariamente, por ejemplo, salí desde animación sabiendo que iba a trabajar en LookDev. O sea, yo salí de animación como un buen animador animando, pero en verdad después trabajando me empecé a dar cuenta que esta era la parte que me gustaba, que es un poco como la parte casi llegando al final del proceso, que es como hacer que los materiales se vean bien, iluminar los personajes y como ya empezar a darle como ese último grado de vida que tienen las piezas. Así que eso, no sé si... Espero que les haya gustado y cualquier pregunta ahora la Súper pueden bueno, resolver. súper bueno, súper bueno. Oye, Joaquín, sí, hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas. Perfecto. Fabián Oviedo. Hola. En su proceso de artista de LookDev, ¿también ocupa otros programas de 3D como el Blender? ¿O solo ocupa los programas que mencionaste como el Maya? Yo en particular no ocupo Blender. Me he metido a Blender. La gracia, yo podría decir que tiene Blender es que es gratis, o sea, si es que tú estás en un trabajo igual puede hacer que te dejen ocuparla, pero hablando como de Believe, nosotros trabajamos con Cinema 4D y Maya, exclusivamente. Perfecto. Joaquín Morgado pregunta, ¿en postproducción el flujo de trabajo es usar los AOFs y trabajar en Nuke? ¿O lo pasan ustedes a After Effects? Los artistas que están acá de composición primordialmente trabajan en After Effects. Hay ciertas cosas que sé que se han hecho en Nuke, pero acá en particular la mayoría de las cosas se sacan en After Effects. Oye, yo te tengo una pregunta. Mira, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuál es el flujo de trabajo? Porque ustedes están haciendo el look, ¿cierto? Ajá. Pero por otra parte está el flujo de trabajo que está realizando el animador, que está moviendo al personaje, todo eso. ¿Cómo lo convergen finalmente, cierto? Porque Claro. hay un tema de dinámicas de cabello, del vestuario, entonces, ¿les pasan la animación a ustedes? ¿Ustedes pescan el personaje? ¿Puedes contarme un poco de eso? Claro, eso quizás no lo toqué en particular acá porque es la parte ya que salió un poco más a iluminación, que igual lo hago yo en este caso con mis compañeros de LookDev también, que trabajamos LookDev iluminación. Claro, sería como en el momento en que están los modelos, a la vez que pasan casi siempre como
a nosotros, a LookDev, a la vez están pasando por rigging, que es como hacerle los controles y todo eso para que pase animación. Entonces como que ahí es donde estamos trabajando un poco solapados, en el sentido de que mientras estamos haciendo LookDev y probando iluminaciones y cosas así, animación está avanzando en lo suyo. Vamos actualizando cuando hay ciertos objetos que son súper particulares, que un personaje está tomando una pelota, parte como con una esfera cualquiera, pero después tenemos que cerciorarnos de que sea el modelo final, cosa de que no hayan problemas e incoherencias después con la animación. Y después cuando ya más o menos empiezan a haber como avances medios finales de animación, empezamos a recibir la animación y empezamos a hacer como las primeras escenas de iluminación. Entonces, claro, no es algo lineal en que diríamos como se termina lo que hoy empezamos a iluminar, es como siempre empiezan como a mezclarse esos procesos. Me imagino que además por un tema de que los polígonos deben empezar a pesar, y a lo mejor ahí el animador no puede tener la misma facilidad. Claro, de hecho por lo mismo igual hay cosas que solo lo esencial generalmente le pasamos a los animadores como para que tengan, porque claro, muchas veces o es muy pesado el objeto por mucho polígono, o hay veces que, eh, no sé, hay cosas que realmente funcionan como materiales. Entonces hay cosas que, no sé, si es que algo es de vidrio y no sabemos cómo se va a ver por detrás, igual como que necesitamos como estar, no sé, animación nos entrega algo, nosotros lo empezamos a ver en render y tenemos que devolverlo de nuevo a animación porque tienen que hacerse ciertos ajustes. Lo mismo con, como decía, dinámica, ¿cachai? Como si es que una cabellera necesita moverse o si es que ropa necesita moverse, es como tenemos un primer adelanto desde animación, empezamos a probar y típico que se empiezan a traspasar los cuerpos entre medio de las ropas o que hay cosas que colisionan y ahí tenemos que estar como siempre iterando entre los distintos como las distintas etapas, animación, look de iluminación, rigging, como se empieza a hacer como un loop. Oye, Joaquín, y otra consulta. Por ejemplo, ya, bien, ustedes en Believe, ¿cierto? Tienen granja de render ahí, ¿ya? Y bacán porque pueden resolver de forma rápida y expedita. Pero para un grupo de trabajo, para un grupo, no sé, de alumnos, ¿cachai? Y que quieren hacer render de forma más óptima, ¿qué recomendarías tú? Que, claro, no estáis con el computador más grosso, a lo mejor conectáis entre varios, pero ¿qué recomendarías tú ahí? Claro, un poco voy a hablar como de un ejemplo súper particular que es mi proyecto de título, que fue un fiasco para lo que yo estaba planeando. Porque yo creo que en mi proyecto de título fue donde más aprendí, se podría decir. No es como que no haya aprendido, pero es como me empecé a dar cuenta como de distintas cosas y estudiar más como por mi cuenta. Y me di, no sé, pues empecé como ya, bacán, quiero ocupar ZBrush y quiero hacerlo en Arnold y Claro. como cuesta al principio como entender como con los recursos que uno está trabajando. Entonces lo pongo un poco por ejemplo, como ejemplo porque claro, aprendí a dividir en UDIMs y tenía 50 UDIMs del personaje en 8K las texturas y es como tenía un tarro que no iba a sacarme ni un frame en 720. Entonces siento que, no sé, hoy en día igual la mayoría cuando tienen computadores y tienen computadores medios gamers, tienen tarjetas de video, generalmente los renders como Redshift ayudan un poco en eso, en que son un poco más rápidos de repente que otros renders. No es necesariamente la solución, pero, pero un poco yo diría como aprender a ser acotados, es como siempre estar testeando los renders porque uno de repente y se entiende, está haciendo el proyecto de título y uno quiere hacer una cosa maravillosa, pero de repente no están los recursos simplemente, es como el computador es muy chico o cosas así, entonces quizás acotar un poco como ciertas cosas, saber desde ya cómo leer sobre cómo optimizar las cosas, cómo reutilizar texturas, cosas así, cosas de que no tengáis un monstruo como lo que yo había hecho y que no iba a poder sacar ni siquiera un segundo de animación porque los renders iban a demorarse 10 horas, no sé. Me pregunta Itza Rovira que le gustaría saber sobre el gato que mostraste
¿Cómo fue la realización de eso? Más o menos, si fue muy difícil. El gatito. ¿Cómo se Sí. trabajó? Ese era un comercial, creo que se refiere al de Champion Cat. Sí. Sí, o sea, un poco lo mismo, es la parte más de grooming, que había una versión y la queríamos mejorar, y claro, como les digo, me quedé un poco al debe, me hubiese gustado mostrarle eso, que se parte como por guías, básicamente, que no tengo cómo mostrarles, pero uno empieza a generar guías desde el personaje. De hecho, tengo un segundito y les voy a mostrar más o Sí, menos cómo dale, funciona. tenemos tiempo. Somos la última charla, así que... Pero, onda... A ver, dame un segundo que se está abriendo esto. Les comparto pantalla. Me avisan si es que se está viendo bien. Te cuento. Vale, más. Tiro esto por acá. Se ve ahí, ¿no? No. Ahí sí. Ya, perfecto. Un poquito que se abra más ya, pero como en un ejemplo súper básico y claramente esto no es un gato. La herramienta que nosotros ocupamos, al menos en Maya, se llama XGen. Y como para mostrar un ejemplo súper rápido, lo que nosotros empezamos a crear para que empiece a aparecer el pelo son guías, que son estos puntitos, o sea, estas líneas amarillas. Entonces, nosotros generamos esto y a medida que vamos generando, el pelo va apareciendo. Entonces nosotros podemos configurar como el grosor del pelo, qué tanto más largo es. Lo voy a poner con un poquito más de calidad. Un segundo, puede ser que haya dejado esto corriendo. No. Entonces estas mismas guías a nosotros nos sirven para empezar a decir, no sé, como quiero que este pelo empiece a tener esta forma, y empiezan a seguir las guías. Entonces, así mismo es como... Va a ir generando el peinado. Claro, se va generando el peinado. Hay otras formas también de generar pelo, como son lo bacán que tiene la herramienta, al menos en este caso, pero no es tanto más diferente que esto. O sea, después, como les mostraba, uno empieza a agarrar como deformadores, como el ruido del pelo. Uno puede ponerle más frecuencia, como para que empiece a tener ese frizz el pelo. Pero esto mismo es escalado a un gato y con muchas referencias. Oye, por ejemplo, si alguien, porque bien, Sí. si bien esta no es una rama que se enseña así nativa en una carrera de animación, ¿cómo lo podría hacer alguien que quiera especializarse en este tema? Más allá de, claro, los tutoriales, no sé, ¿qué recomendarías tú desde esa línea? Claro, o sea, la gran parte ciertamente es tutorial, pero claro, hay una parte que es como más habilidad blanda, podría decir, que es como, al menos en peinados, es como literalmente uno tiene que empezar a entender como no así como de ser estilista necesariamente, pero es como aprender realmente cómo se hacen los peinados, cómo funciona el pelo sobre todo, es súper complejo. Y me voy a tomar un poco de esta pregunta porque se me olvidó mostrar algo que siento que es súper importante y que no lo mencioné, que son... dame un segundito. Sí, dale. Lo voy a cargar, que son las referencias, en verdad. Tenía un documento por acá. Ahí está. Les voy a mostrar un poco las referencias que tenía para Lorena en este caso. Que es como... Este programa se llama PureRef. Se llama... Lo voy a escribir. Un segundo. PureRef. Para que lo bajen es gratuito. Tienen que ponerle 0 al bajarlo, pero es un programa mega ocupado en la industria. Y es esto, así como para materiales, como cada parte, para la piel referencia, cada elemento, pero también para lo que decías tú, como el pelo. Es como, hay muchas veces que uno no va a encontrar exactamente el peinado que uno está buscando en el personaje, en un gato, cosas así, pero sirve siempre
como, o quizás a eso iba en la presentación cuando decía como aprender, como lo había escrito, dame un segundo. Es como la buena interpretación como de las referencias inmateriales. Es como aprender cómo crece el pelo, en qué dirección está, como por qué tiene esta forma en particular. Asimismo con una referencia de un gato, que es como hacia dónde está creciendo el pelo, porque en la cara todo tiene una dirección en particular. Los clamps, que se le llama, que es como cuando empiezan a hacerse como estas junturas de pelo, que acá se llaman clamps, que son estas cosas así. Es como cuándo se generan. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, como qué otras cosas se requieren aparte como de saber el software y ver como tutoriales. Netamente estudio, yo creo, como del área en particular. Cómo funcionan los peinados, cuál es la dirección del pelo, cosas así, el frizz, por qué se frisea, por qué hay algunos más como lisos que otros. Como llegar al punto hasta de que me he puesto a leer cosas de como en la melanina del pelo por la materialidad y cosas así. Pero eso en verdad. Bacán. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una excelente charla. Me cabe destacar que antes de terminar, ¿cierto? Los invitamos a revisar, ¿cierto? Y comentar las grabaciones de las distintas charlas que estarán disponibles. Y no olviden, ¿cierto? Que hay una encuesta que se va a poner en el chat, ¿bien? Para que evalúen todo, ¿ya? Gracias, Joaquín. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao, chao. Tecnet 2021, ¿eh? Chao, chao. Viene el pase ahora a Jaime de la Noa, subdirector de la Escuela de Comunicación, que dará el cierre oficial de Tecné. Gracias, Gunter. Hola a todos y todas. Llegando ya al final de esta versión 2021 de Tecné, quisiera entregar un especial saludo a quienes nos han acompañado durante esta semana en el marco de la celebración de los 25 años de la creación del programa de comunicación audiovisual en técnico y profesional, y también del 11º aniversario de la carrera Animación Digital en Duoc-UC. En nombre de la Escuela de Comunicación de Duoc-UC, quisiéramos agradecer a todos ustedes, estudiantes, profesores, profesionales y a los egresados de todas las escuelas de, podríamos decir, artes multimediales en cualquier lugar en que se encuentren. A nuestro equipo de producción, a nuestros administrativos y a nuestros auxiliares, a los directores de carrera de las 3 sedes en las que se sustenta este proyecto: Claudio Palacios de la sede de Concepción, Roberto Paulsen de la sede de Viña del Mar, y Andrea Margocini y Fabricio Castiglioni de la sede San Carlos de Apoquindo en la ciudad de Santiago. A la Escuela de Comunicación de Duoc-UC, representada por su directora Angelina Macarela, junto a Clara Betancourt, Viviana Marambio y Paulo Cavilla. Gracias a todos por apoyar esta señera actividad que significa tanto para tantos estudiantes de audiovisual, así que también profesores y a la comunidad académica toda. Una especial mención a nuestros destacados relatores. Durante esta semana hemos podido contar con un panel de lujo: Lucrecia Martel, Santiago Cabrera, Ignacio Díaz, Carl Sprague, Mauricio López, Carolina Siraquián, José Ignacio Chascas Valenzuela, Alicia Cherson, Paola Castillo y Joaquín Núñez. Ustedes han sido más que los protagonistas de este evento, con sus testimonios y experiencias de vida que los han llevado al lugar en que se encuentran hoy. Han sido una fuente de inspiración para nuestros estudiantes, para todos los estudiantes que nos estén observando, y también para todos aquellos que nos hemos visto enriquecidos de tan valiosas experiencias, tanto humanas como profesionales. Un especial agradecimiento a nuestros profesores que han actuado como moderadores de cada una de estas sesiones: Gabriela Farías, Patricio Lutit, Carolina Gómez, Marco Salazar, Raúl Pinto, Sebastián Gran, Alfonso Gacitúa, Sofía Gómez y Gunter Koch. A todos ustedes, muchas gracias.
Quisiera destacar con especial atención al equipo técnico que ha hecho posible que todo lo que hemos vivido esta semana fuera posible. A Daniela Farfán y Tomás Severio en el lenguaje de señas, a Clara Silva por su brillante producción ejecutiva, a Alexandra File por la producción general e intérprete para nuestros relatores anglosajones, a Evelyn Contreras, Bastián González, Alex Mora, Juan Caprile y Juan Francisco Cox en este importantísimo soporte técnico. Un gran equipo que se ha llevado el peso de Tecné 2021 y del cual estamos tremendamente orgullosos. Como habrán podido notar, el moto de Tecné para este año ha sido contenidos que transforman. No ha sido elegido al azar. Estas 3 palabras reflejan nuestro anhelo de que el haber compartido esta semana con ustedes produzca una transformación positiva, que sea el preámbulo de acciones bienhechoras para que desde sus respectivos campos de acción surjan nuevas ideas y acciones que permitan a nuestra sociedad, la sociedad toda, global, ser constructora de un mundo mejor. Finalmente, queremos despedirnos dejándoles un video muy especial, no sin antes dejarlos cordialmente invitados para el próximo año a Tecné 2022. Un gran abrazo y muchas gracias. Vamos con el video. En mis casi 20 años de director de carrera aquí en la sede Viña del Mar han pasado muchísimas cosas, han pasado cosas trágicas, recuerdo el terremoto de 2010, incluso este mismo patio central en algún momento se inundó porque un año fue tan lluvioso que la sede parecía una catarata. Han pasado cosas que también son bastante tristes, nos han dejado profesores, y también hemos tenido grandes alegrías, profesionales del ámbito audiovisual que nos tienen muy contentos hoy día ejerciendo su profesión. Yo siempre he pensado que un director de carrera es un productor, una suerte de productor que tiene que permitir que las cosas ocurran. Y aquí en Viña del Mar siempre he sentido que las cosas ocurren realmente. Hemos hecho una cantidad de programas de televisión, tanto para UCB Televisión, Canal 13, TVN Local, etcétera, etcétera, que han permitido que los estudiantes hayan construido proyectos que los han llenado de experiencia, pero al mismo tiempo les han permitido crear redes. Y yo creo que hoy día, en los tiempos que vivimos, de pandemia, de hibridez, de clases virtuales, de clases presenciales, la creación de redes es fundamental, el trabajo en equipo y cómo nosotros nos planteamos con desafíos nuevos para el ámbito audiovisual. Así que un saludo por los 25 años de la carrera y especialmente a todos los que trabajan y estudian la carrera de comunicación audiovisual, a los profesionales del CTA, a los profesores y especialmente a los estudiantes. Bueno, las carreras audiovisuales me han dado la posibilidad no solamente de compartir mi conocimiento y experiencia, sino que poder aportar a quienes se van a convertir el día de mañana en futuros profesionales. Creo que no hay mejor sentimiento para quien enseña que encontrarse tiempo después con aquellos que alguna vez fueron alumnos y alumnas, convertidos ya en profesionales y siendo parte fundamental de un equipo o liderando un equipo. Hola, este año celebramos los 25 años de la carrera de comunicación audiovisual con alegría, con orgullo, por haber formado decenas de generaciones de estudiantes de nuestra disciplina. Hemos transitado desde lo análogo a lo digital, sorteando las dificultades que el desarrollo de la propia industria nos iba imponiendo. Muy contentos de poder otorgar cada vez las mejores y más modernas instalaciones y equipamientos que la formación de nuestros estudiantes solicitaba. Un orgullo haber formado parte de este proceso y un orgullo con todas y cada una de nuestras generaciones este año el celebrar estos 25 años que cumple nuestra hermosa carrera. Hola, buenas tardes. ¿Qué es? Me preguntan, ¿las carreras audiovisuales para mí? Bueno, pues puedo decir que es renacer en un momento de mi vida, aprender, sí, a esta edad, aprender y mucho, evolucionar por suerte y reafirmarme también en algunas otras cosas. Descubrir a los
y les estudiantes con puntos de vista ante la vida sólidos, y que por lo menos a mí como profesora, y me imagino que también a muchos otros profes, nos han ayudado a intentar dibujar, delinear el rostro del mundo, de la sociedad que nos ha tocado vivir. Pero sobre todo doy gracias por esos seres humanos con mayúsculas que he conocido. Gracias. Hola, quisiera enviar un gran saludo a toda la comunidad audiovisual de Duoc y particularmente a los docentes, directivos, exalumnos y por supuesto a nuestros alumnos que componen este mundo audiovisual que sin duda con el correr de los años ha ido tomando una relevancia cada vez más importante en nuestra sociedad. Somos contadores de historias, somos testigos, hacemos un registro de nuestro país y de todos sus cambios socioculturales, políticos, sociales, emocionales, etc. Soy un orgulloso exalumno y actual, digamos, integrante del cuerpo docente. Y nada, me estoy muy feliz de ser parte, digamos, de esta gran comunidad que nos permite, digamos, irnos desarrollando y enfrentando nuevos desafíos con el correr, digamos, de los años, con los avances tecnológicos. Y nada, mandar un saludo a toda la comunidad por estos 25 años. Ojalá que sean muchos más. Para mí, las carreras audiovisuales significan la posibilidad de poder traspasar mi expertise a cada uno de los alumnos que estudian con nosotros. De alguna manera, todo el trabajo y toda la experiencia que uno ha ido acumulando con los años es posible plasmarla día a día en conjunto con los profesores en la formación de cada uno de ustedes. Cuando yo llegué a Duoc hace más de 10 años, partí siendo profesor, ¿cierto? Y después pasé a ser el jefe del Centro Tecnológico Audiovisual y ahora me toca desde la dirección de carrera acompañarlo en este proceso. No hay nada, absolutamente nada más gratificante que verlos crecer durante los años que están con nosotros. Cuando llegan están llenos de ímpetu, de ganas, de muchas emociones juntas, y a medida que van pasando los años esas emociones se van de alguna manera acompañando de disciplina, de trabajo y de crecimiento personal y profesional. No hay nada más gratificante para mí como director de carrera que entregarle a ustedes el título al final de su proceso académico. Así es que eso definitivamente llena el alma y de alguna manera uno siente que el paso por esta institución y por esta tierra va marcando de una u otra manera a cada uno de ustedes. Llegué por allá por el año 2004 y en esa época solo había 2 micros amarillas, muchos antes del Transantiago, por supuesto. Siempre iban llenas de ida y de vuelta. Tampoco existía el metro los domingos. Ojo. Esta ha sido la mejor decisión laboral que he tomado en mi vida. En esa época trabajaba en publicidad. Tenía mi propia productora, pero no me sentía muy bien, estaba un poquitito vacío, no sabría cómo explicarlo. Hasta que llegué aquí. Le encontré sentido a mi vida laboral. Sentí por primera vez que hacía algo importante. No solamente para mí, sino que también para la sociedad. Ahora podía contarle a futuros profesionales todo lo que había aprendido en la pega. Por supuesto que lo que aprendí fue en base a aciertos y errores. Deseo saludar a todos quienes viven de nuestro oficio y que están dichosos de aprender este oficio también, ¿no? Dado que celebramos 25 años desde la creación de la carrera. Hola, hola, bueno, recordar y saludar en estos 25 años a la carrera de Comunicación Audiovisual es un verdadero placer para mí, ya que llevo, digamos, 20 años en esta carrera y los recuerdos y los momentos, la verdad, han sido muchos, especialmente con alumnos, recuerdos, momentos, clases y teorías que hemos dado. Y una anécdota que siempre me pasa es que siempre les digo a mis alumnos alguna serie, o si ven televisión o si ven alguna serie, y me dicen, esa serie no la he visto y casi no les interesa. Sin embargo, cuando se ponen a verla y les empiezo a contar un poco de qué va y por qué la tienen que ver, terminan
recomendándome capítulos posteriores y terminan también diciéndome lo interesante que resultan. Y terminan, otra cosa muy importante, terminan siendo fanáticos de la serie en el ramo de género televisivo. En una institución además donde me he dedicado, en una carrera además donde he visto siempre la teoría y siempre he tratado de hacer de la teoría un tema placentero y llevadero para todos mis alumnos. Hola a todos y todas. Bueno, comunicación audiovisual ha significado muchas cosas distintas, al menos los últimos 15 años de mi vida. Por ahí por el 2006 ingresé a una carrera que desconocía completamente y no me imaginaba todo el potencial que había en ella y todo lo que yo podía hacer en ella. Después por el 2015 significó poder retomar esta carrera después de haber sido mamá y haber estado más de 5 años sin poder estudiar. Duoc me abrió las puertas para poder retomar mis estudios y terminar. Y hoy día 2021 significa un nuevo desafío profesional, ahora no como alumna, sino como docente, y muy feliz de estar acá otra vez, por tercera vez. Hola amigos de Comunicación Audiovisual, les quiero mandar un afectuoso saludo en estos 25 años. Somos una gran comunidad y espero que sigamos siéndola por mucho tiempo más. Somos grandes profesionales y creo que debemos ser un aporte al país y a toda la industria. Así que les mando un abrazo, mucha fuerza, mucho empuje para lo que viene adelante. Abrazo. 25 años ya. Es increíble cómo pasa el tiempo. Recuerdo cuando llegué a Duoc en el año 97 a la sede San Carlos de Apoquindo, una sede con olor a nuevo, recién construida. Tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Recuerdo grandes profesores que me inculcaron y me enseñaron mi amor a la profesión, compañeros que todavía hasta el día de hoy son grandes amigos. Aprendí allá del trabajo en equipo, del esfuerzo, de valorar el trabajo, de valorar nuestra profesión. Cosas que hoy día trato de alguna manera inculcarles también a mis alumnos, sí, porque tuve un giro inesperado en esta profesión que yo decidí tener y me llevó a hacer clases y ser docente de la misma institución que me formó. Así que este giro inesperado de la vida agradezco profundamente por estar acá y por en este momento participar de estos 25 años de nuestra escuela, de nuestra carrera. Así que un gran abrazo.